Llénate de sabiduría al conocer más de la palabra de Papito Dios. Hola, yo soy Daniela y quiero darte la bienvenida a este podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, donde el objetivo es desconectarte de tu cotidiana vida, del estrés que continuamente tenemos para reconectarte con Papito Dios, es decir, con quien da vida a tu vida. Si eres nuevito, quiero darte la bienvenida y decirte que puedes escuchar todos los episodios desde el número 1 ya que está ordenado de manera secuencial, sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Y así vas a poder tú igual leer y completar la Biblia enterita en un año. Nunca es tarde para comenzar y de todo corazón me alegra que quieras ponerte este nuevo reto. Para esta lectura desde Génesis hasta Apocalipsis nos estamos basando en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender o que es de difícil comprensión o que quizás no eres muy disciplinado para completar la Biblia en un añito, entonces yo quiero decirte lo siguiente. Fíjate una hora al día en el que creas que estés más desocupadito, no sé, puede ser al levantarte, antes de acostarte, no sé, cuando estás almorzando, para que puedas escuchar estos episodios que máximo duran una media hora y dedícale por completo esta media hora a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Aquí vamos a leer la Biblia en un lenguaje súper chévere, que es uno de los puntos que yo considero uno de los más importantes para poder comprender la palabra de Dios, porque estamos leyéndola en NBI, Nueva Versión Internacional. Y cuando te fijes este momento, pongamos un ejemplo, las 8 de la noche, pon un recordatorio todos los días y haz una rutina. Después va a ser natural para ti escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, créeme que tu vida va a ser transformada. Vas a poder ver la mano de Dios, vas a poder comprender muchas cosas y un sinfín de cosas buenísimas para tu vida. Pero lo más importante es que vas a poder reconectarte con Dios. Y el segundo punto para poder comprender la palabra de Papito Dios y el punto muy importante, mejor dicho, el más importante, es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a comprender su palabra, que te guíe y que te ayude a entender. Entonces, comencemos. Amado Papito Dios, el día de hoy queremos decirte con todo nuestro corazón que a pesar de que hayan pruebas difíciles en nuestra vida, queremos poner nuestra confianza 100% en ti, queremos depender 100% de ti, porque sabemos que contigo absolutamente todo va a obrar para bien y absolutamente todo tiene un propósito. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y a no desmayar, a no desfallecer, a creer que tú tienes el control de absolutamente todo. Gracias porque tu amor nos muestras a diario en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo fluya en nosotros, que guardes nuestras vidas, nuestros corazones y que te hagas real en nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. De seguro te va a interesar la curiosidad bíblica del día de hoy, que también tiene que ver con un conocimiento. ¿Sabías que la Biblia habla de un lugar en donde habían 12 manantiales y 70 palmeras? Ese lugar se llama Elim. Lo puedes comprobar en Éxodo 15:27. Y quiero contarte que fue allí en donde los israelitas asentaron su segundo campamento después de haber cruzado el Mar Rojo. Interesante, ¿no? Sobre todo porque en estos días hemos estado leyendo acerca del Mar Rojo y ahora ya podemos entender un poquito más acerca de ese lugar. En este día número 42 vamos a leer Éxodo 21, Salmo 74 y Marcos 7, que nos traen historias buenísimas. Comencemos. En el capítulo 21 del libro de Éxodo vamos a escuchar acerca de la esclavitud y antes que comencemos quiero contarte puntos importantes acerca de la esclavitud. La Biblia condena la esclavitud basada en la raza, ya que enseña que todos los hombres son creados por Dios a su imagen y semejanza. Esto lo podemos encontrar en Génesis 1:27. En los tiempos bíblicos era una forma de esclavitud muy distinta a la que se practicaba en los pasados siglos en muchas partes del mundo. La esclavitud en la Biblia no estaba basada en la raza, como se ha escuchado. La gente no era esclavizada por su nacionalidad o por el color de su piel. En los tiempos bíblicos la esclavitud era más bien un estatus social, debido a que la gente se vendía como esclavos cuando no podían pagar sus deudas o mantener a sus familias. Esclavos hebreos. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo.
Si el esclavo llega a declarar yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo y a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le perforará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones. Si el amo no toma a la muchacha como una mujer, por no ser ella de su agrado, deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. Si el amo entrega a la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los derechos de una hija. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido. Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada por ella. Injurias personales. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte, si la muerte no fue intencional, pues Dios permitió que sucediera. El asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el asesinato es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si en una discusión alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda, pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo daña en compensación por el ojo, lo pondrá en libertad. Si alguien rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente lo pondrá en libertad. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso no será responsable al dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño fue advertido de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se exige algún pago, deberá pagarlo. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornee a un muchacho o a una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 siclos de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y llegan a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá al toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y el animal muerto. Si el toro acostumbre a cornear y su dueño lo sabía, pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. En este capítulo vemos cómo Dios revela sus leyes concernientes a los siervos, al matrimonio, a la pena de muerte por diversas ofensas, al dar ojo por ojo y diente por diente, y a los daños causados por bueyes. Según el capítulo, podemos ver cómo la esclavitud no estaba diseñada como una condición permanente, sino que era un refugio voluntario y temporal para las personas que de otra manera sufrirían una gran pobreza. Puedes verlo mal, todo lo que tenga que ver con la esclavitud, porque hoy en día, al menos en gran parte del mundo, la esclavitud ya no es como antes. Es por eso que en la mayoría de países podemos verlo mal, pero hay que comprender que eran otros tiempos y en la antigüedad la esclavitud de ese modo era normal, aunque hoy también hay esclavitud. Ya te contaré por qué. Pero sabes, Dios no quería que nadie sufriera ni fuera maltratado. Es por eso que enfocaba la esclavitud como un refugio de la gran pobreza. Hoy en día las condiciones laborales para las personas de escasos recursos, incluso de clase media, son en algunos casos muy explotados o peor aún, no hay fuentes de empleo, sobre todo en países de Latinoamérica. ¿Y qué te quiero decir con esto? Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien que esté siendo explotado o que puedas brindarle un trabajo, una fuente de empleo, hazlo. Quizás no te corresponda o no cambie en nada tu vida,
pero sabes, vas a cambiar la vida de alguien más y quizás de una familia. Sabes, como la palabra de Dios dice, a Dios presta el que ayuda al pobre, y no ayudes por lo que Dios te puede dar, sino hazlo de corazón. Vas a ver cómo esa sensación de ayuda es la más bonita que puedas sentir. Y si estás al otro lado que quizás estás siendo explotado o te falta una fuente de empleo, créeme que te entiendo, también he pasado por lo mismo. Pero sabes, en esos momentos actúa de forma obediente a Dios y busca primero su reino. Órale con todo tu corazón, cuéntale la tormenta que estás atravesando y vas a ver cómo Dios te responde, porque Él nunca deja caído al justo. En el Salmo 74 veremos un clamor del salmista pidiendo a Dios que no se olvide de su pueblo. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte Sión, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Todo en el santuario lo ha destruido el enemigo. Tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria. Parecen leñadores en el bosque, talando árboles con sus hachas. Con sus hachas y martillos destrozaron todos los adornos de madera. Prendieron fuego a tu santuario, profanaron la morada de tu nombre. En su corazón dijeron, vamos a aplastarlos por completo, y quemaron en el país todos tus santuarios. Ya no vemos señales milagrosas, ya no hay ningún profeta, y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. ¿Hasta cuándo Dios te insultará el adversario? Por siempre ofenderá tu nombre el enemigo, porque retraes tu mano derecha. ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Destrúyelos. Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Las rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol, estableciste todos los límites de la tierra, y creaste el verano y el invierno. Recuerda, Señor, que tu enemigo te insulta, y que un pueblo insensato ofende tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides ni ahora ni nunca de la vida de tus pobres. Toma en cuenta tu pacto, pues hasta en los lugares más oscuros del país abunda la violencia. Que no vuelva humillado el oprimido, que alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. No sé si te has preguntado alguna vez si Dios se enojó o se enoja. Bueno, a veces a mí sí me ha dado esa curiosidad. Y sabes, en este capítulo podemos ver cómo Dios sí tuvo ira en contra de Israel. Y esto debido a que a pesar de Dios ayudarlos siempre y guiarlos y haberles prometido llevarles a la tierra prometida, el pecado e idolatría del pueblo crecía al igual que sus quejas. Dios fue muy paciente y por varias generaciones no decía nada y seguía con amor ayudándoles. Pero sabes, después de varios años empezó a dar lugar al juicio. Y con esto lo que te quiero decir es que si caes en pecado, sabes, Dios está atento para perdonarte, pero obvio tienes que tener un arrepentimiento sincero y genuino y cambiar tus malas actitudes. Tienes que apartarte del pecado, aunque también estar consciente de que vas a tener consecuencias de tus actos. Dios te perdona, restaura y ayuda, pero si los pecados que cometiste causaron consecuencias, sabes, no es la culpa de Dios. La misericordia de Dios está súper presente, es real y está siempre para cada uno de nosotros. Pero sabes, Dios también es justicia, porque como te lo he repetido en varias ocasiones, Dios no es un juego. En la palabra también vemos como los enemigos querían desaparecer los santuarios, es decir, borrar toda la huella de Dios. Versículo 8. Los enemigos decidieron destruirnos por completo, quemaron todos los sitios sagrados que había en el país. Y sabes, esto también pasa en la actualidad, sobre todo en la gente que no es creyente o que no tiene a Dios de manera real en su corazón. Por eso podemos ver cómo muchos tratan de borrar todas las huellas de Dios, de hacer cosas para que la ciencia sea superior a Dios, o simplemente blasfemar contra su nombre. Y con esto lo que te quiero decir es que seas luz siempre y nunca jamás niegues a Dios. Haz todo lo que esté a tu alcance para ayudar a mantener una influencia cristiana, para llevar a Dios a los corazones de todas las personas, que no te desalienten aquellos
aquellas personas que persiguen y juzgan a los cristianos. O no te desanimes por las situaciones de la vida. Como alguna vez te mencioné, creas o no creas en Dios, siempre vas a tener problemas, pero con Dios los problemas son propósitos perfectos. Dios va a actuar siempre a tu favor, así que lucha por mantener la luz que Dios puso en tu vida y en tu corazón, por mantener a Dios real en este mundo que necesita tanto de Dios. No seamos como aquellos que honran a Dios con los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Leamos el capítulo 7 del libro de Marcos. Lo puro y lo impuro. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los líderes religiosos en vez de comer con manos impuras? Él contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios, y en ese caso ustedes ya no le permiten hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina? Con esto Jesús declaraba limpios a todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. La fe de una mujer sirofenicia. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacíen los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Veamos cómo Jesús sana a un sordomudo. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón, al lago de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí llevaron un sordo tartamudo y suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús ordenó que no se lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es tan cierto el versículo 15 que dice: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Y en base a este versículo te quiero contar algo pequeño de mi vida que me acabó de pasar. Estoy lidiando con una compañera de trabajo muy complicada, demasiado diría yo, y créeme que es muy difícil para mí, y le contaba a mi papi con decepción, enojo y ira.
ira y bueno, en sí sentimientos negativos. Y le decía, entonces si ella me hace esto, yo también le voy a hacer lo mismo. Y mi papi con mucho amor me dijo, ¿por qué dices eso? Si puedes ayudarle, hazlo. No contamines tu corazón por causa de ella. Y esa respuesta me dejó pensando. Y sabes, mañana la vuelvo a ver. Y la manera en la que iba a actuar pues cambió radicalmente, porque yo no soy nadie para juzgarla. Todo lo contrario, tengo que ser luz y créeme que es difícil, pero así como dice este versículo, lo que sale de la persona es lo que contamina. Así que por favor, ora por mí, porque sí estoy en esa situación de Señor, ilumínala o elimínala. Mentira, solo broma. Pero con esto quiero decirte que sí, vas a tener que lidiar con situaciones o personas difíciles, pero recuerda que lo que contamina es lo que sale de ti, así que pídele a Dios que pueda ser prudente y que te ayude a lidiar con esas circunstancias para que no contamines ni te contamines. Otro punto que quiero recalcar es hacerte notar cómo la fe es muy importante, por eso la volvemos a ver en este capítulo, y créeme que vamos a seguir viendo este tipo de historias, porque Dios quiere que tengamos fe y confianza en Él. En esta historia de la fe podemos observar que la mujer no estaba pidiendo a Jesús por sí misma, sino para conseguir una bendición en favor de su hija, y esto da un buen ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión que los padres tienen que tener por sus hijos. Sabes, tu oración puede dar un giro increíble a la vida de tus hijos, así que no te canses de orar y clamar por ellos. Y si te gusta leer, quiero recomendarte un libro que se llama El poder de la madre que ora. Te va a ayudar muchísimo. En la historia también se puede notar la insistencia y constancia en los ruegos de la mujer, pero esta insistencia no era únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe real en Jesús. Y por supuesto, esta fe genuina e insistente tuvo respuesta favorable. Por eso tengamos fe y seamos insistentes, porque la mano de Dios se mueve a nuestro favor, no a causa de nosotros, pero sí por el infinito amor y misericordia de Dios. Y justo en este momento Dios está súper atento para escucharte y ayudarte. Y para terminar, quiero volverte a leer el versículo 37. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y solo quiero decirte que todo, absolutamente todo lo que hace mi amado Jesús, lo hace bien, tal cual como dice este versículo. Gracias por haber estado conmigo un día más. Espero que estas historias hayan tocado tu corazón y tu vida, y sobre todo que el Espíritu Santo esté transformándote a ti y esté haciendo una obra nueva en ti. Como siempre te digo, lo mejor que puedes hacer en tu vida es reconectarte con Papito Dios, es dedicarle por completo al menos un momento de tu día para hablar con Papito Dios, para aprender de Él y para que Él también te hable a ti. Obvio que si le dedicas más tiempo es muchísimo mejor, pero con este podcast yo quiero darte un conocimiento de lo que Papito Dios nos está hablando. Y si te ha gustado el episodio del día de hoy, te agradecería que des un like, y si no, también te agradecería muchísimo que dejes un comentario en la parte de abajo y me indiques por qué razón no te gustó y cómo puedo seguir mejorando. Todos estos comentarios los acojo con muchísimo cariño y agradecimiento. No te olvides el día de mañana, donde vamos a ver historias buenísimas. Una de ellas es que vamos a hablar acerca del Dios de la victoria y del juicio. No te puedes perder este episodio, ya sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Espero que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.